Bueno, yo quiero comenzar esta mañana con una fecha que está aquí, 15/03/2020. ¿La ven ustedes desde allá? Sí, a ver, esa fecha, ¿qué les dice a ustedes? ¿De qué es esa fecha? La pandemia, muy bien, pero ¿qué ocurrió el 15 de marzo del 2020? El lockdown. Nos encerraron, fue el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Y durante esos días que estuvimos encerrados, nosotros aprendimos que a nadie le gusta sentirse atrapado. Estábamos haciendo todo lo posible por salir y ver cómo podíamos salir. De hecho, mi esposa y yo tuvimos una idea genial. Y la idea era que como tú podías ir a salir de tu casa al supermercado a comprar, a nosotros se nos ocurrió ir a un supermercado en otro pueblo para poder ir a ver por el camino qué era lo que estaba pasando. Y yo decía, bueno, si me detienen tengo que decir la verdad, pero a nadie le gusta estar atrapado, a nadie le gusta estar atrapado. Y cuando nosotros estamos atrapados o estamos confinados, nosotros nos sentimos que estamos detenidos. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos tenido algún momento en nuestra vida cuando nos hemos sentido detenidos, cuando hemos estado detenidos. Algo nos impide movernos, algo nos impide actuar, algo nos impide echar para adelante. También a veces nos hemos sentido detenidos pensando que no estamos experimentando lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces, la gran pregunta durante toda esta serie que comenzamos ya hace 2 domingos atrás es, ¿qué pasa si el problema realmente está en nuestra mente? ¿Cómo evitamos que la mente quede atrapada? ¿Cómo evitamos que nuestra mente quede atrapada? Estamos en una serie que hemos titulado Trampas Mentales y durante 3 semanas nosotros estamos enfocando en 3 trampas muy comunes en las que nuestra mente puede caer. La semana pasada nosotros hablamos de la trampa de la victimización, de ser víctimas, pensar que somos víctimas. Y al pensar que somos víctimas, y tú puedes ser víctima, pero la trampa de la victimización es que te quedas engolfado en eso, te quedas detenido en eso, y piensas que todo en tu vida es algo que está bajo la victimización. La próxima semana, Dios mediante, nosotros vamos a hablar sobre la trampa de todo o nada. Y yo quisiera invitarle a que no falte, porque esta trampa es muy famosa, todo o nada. Pero hoy nosotros queremos hablar acerca de la trampa de la negatividad. Ok, como es una trampa muy famosa también, ¿qué tal si decimos negatividad en voz alta? Muy bien, están ahí. La trampa de la negatividad. Ahora, para empezar, yo tengo un juego aquí y quiero que empecemos jugando. Y en este juego yo voy a presentar 3 escenarios y me gustaría que tú respondieras a cuál de los escenarios, en cada uno de esos escenarios, dónde tú te ubicas. Es muy sencillo. 3 escenarios, ¿dónde te ubicas? Tienes un examen físico anual. Vas al médico para que te hagan un examen. Te hacen laboratorios, te mandan a hacer varias pruebas. Y el médico te dice que entres a su oficina. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tienes buena salud? Los que crean que les va a decir que tengan buena salud, pueden levantar la mano. Los que piensan que le van a decir, ¿tienes algo malo? ¿Tienes ahí algo malo? ¿Algo muy malo contigo? Por favor, levanten la mano. ¿Qué usted piensa si el médico le dice, entra a la oficina, aquí están los resultados? Si somos honestos, muchos de nosotros
las rodillas nos tiemblan en esos momentos, cuando el médico nos dice, aquí están los resultados. Otro escenario. Alguien te llama a las 2 de la mañana. ¿Qué tú crees que te van a decir? ¿Quiero chatear contigo? ¿O alguien se está muriendo? Seamos honestos, ¿cuál pensamos más? La mala noticia, alguien se puede estar muriendo a las 2 de la mañana. Porque que te llamen a las 2 de la mañana solo para hablar contigo, solo para chatear contigo, suena extraño, ¿verdad que sí? Aunque yo tengo un amigo que vive en otro país que me dice que alguien que estaba en otro país le llamó a las 2 de la mañana porque creía que se estaba muriendo, porque no podía respirar muy bien. Esas cosas pasan. Pero aquí el tercer escenario. Tu jefe dice, ¿puedes pasar por mi oficina? ¿Qué tú crees que te va a decir? ¿Que tienes un aumento? ¿O que es tu último día de trabajo? La verdad, muchos pensamos, es para decirme que es mi último día. Existen dos tipos de personas en el mundo. Básicamente hay dos tipos de personas. La gente positiva y la gente que dice que es realista. No dice soy negativo, pero dice soy realista. ¿Ha escuchado eso? No, es que yo soy realista. Dos tipos de personas. ¿Cómo tú te describirías a ti misma o a ti mismo? ¿Te describirías como positivo o como negativo o como realista? La negatividad es algo tremendo, pero es algo adictivo. Y no solamente es adictivo, también es contagioso. El Pablo de la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de cómo pensar. Dice que debemos centrarnos en la alegría como estilo de vida. Y dice que debemos ser alegres aun cuando no nos va bien. Y en su carta a los cristianos que estaban en la ciudad de Filipos, Pablo dice, no seas negativo, elige la alegría, no importa qué. Ahora hay una diferencia entre la felicidad y la alegría. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad depende de lo que nos pasa en la vida, de lo que son nuestras circunstancias. La alegría depende de mi decisión. La alegría es una actitud. No es masoquismo, no es negar la realidad, no es tener una sonrisa plástica, no es actuar como si nada malo ha ocurrido, no es alegrarse porque estoy sufriendo. La alegría es alegrarse en todas las circunstancias. La alegría se trata de aprender a disfrutar la vida aún en las circunstancias que son difíciles. Ahora, Pablo podía hablar con toda autoridad sobre esto. Y permíteme darte un poco del trasfondo en esta mañana. El trasfondo de la historia de hoy es interesante. Pablo llevaba 4 años de recibir palos y palos y palos. Palos si bogaba y palos si no bogaba. Pablo llevaba 4 años de circunstancias miserables en su vida. Y si tú empiezas a buscar la historia, es interesante, porque este Pablo estuvo 2 años prisionero en la ciudad de Filipo, porque le habían fabricado un caso en su contra. Y después de estar 2 años en la ciudad de Filipo, se va en una yola, se va en un barco para Roma, y cuando va hacia Roma, el barco naufragia y queda náufrago camino a Roma. Pero si fuera poco, no solo queda náufrago en el Mediterráneo, sino que llega a una isla llamada la isla de Malta, y en la isla de Malta, Pablo fue picado por una serpiente venenosa.
Ya con eso cualquiera diría, tengo una nube negra encima. Pero hay más. Cuando Pablo llega a Roma, esperó 2 años para ser juzgado, para estar frente al juez. Y durante 2 años, él estuvo atado a un guardia romano 24 horas al día. Y los guardias romanos no eran buenos, eran fastidiosos, eran molestosos, eran antagonistas. Y más aún estaba metido en una cárcel sucia, en una cárcel fría, en una cárcel maloliente. Entonces este hombre que está en esa cárcel, bajo esas condiciones, después de 4 años de palo y palo y palo y palo, este hombre en esta carta 16 veces dice que podemos estar alegres, que podemos estar gozosos, que podemos estar contentos. Por favor, le puede decir a su vecino, él dice que puedes estar contento. ¿Puede decirle eso? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en unas circunstancias extremas a alguien se le ocurra decir que podemos estar contentos? Entonces Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Está diciendo, algo bueno está saliendo de todo esto. Y esto es lo que hoy día los psiquiatras y psicólogos conocen con el nombre de reformular, en inglés reframe, reformular. Cuando tú estás frente a una circunstancia, no permaneces pasivo, sino que comienzas a interpretar activamente lo que te está pasando. Y Pablo está diciendo, en otras palabras, no interpretes a Dios a través de tus circunstancias. Interpreta tus circunstancias a través de la bondad de Dios. No puedes, yo lo sé, no puedes controlar lo que te sucede, y tú lo sabes. No puedes controlar lo que te sucede, pero tú puedes controlar cómo tú reformulas lo que te sucede. Entonces, en el siguiente versículo, Pablo dice, todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy, ¿qué? Estoy preso, ¿por qué? Por servir a Cristo. Síganme un momento. Dios puso, estas son las cosas que a mí me fascinan cuando yo leo la Biblia. Dios puso a Pablo en Roma. Nerón pagaba las cuentas. Dios puso a Pablo en Roma y Nerón pagaba las cuentas. Para que Pablo pudiera hablar a los futuros líderes de Roma. Porque durante esos 2 años que Pablo estuvo preso, él tenía una rotación cada 4 horas del guardia al cual él estaba atado. Y cada día Pablo tenía la oportunidad de hablar a 6 guardias diferentes. Entonces, durante 2 años, él le habló a 4,380 guardias acerca de Jesús. Dios puso a Pablo en Roma. Nerón pagaba las cuentas. Y Pablo tenía acceso a la gente que se consideraba la crema del ejército. Porque en el palacio, los soldados que estaban en el palacio eran la crema, los que se iban a convertir en los futuros senadores en Roma. Ahora esto va más allá. Porque estos hombres tenían acceso a la familia del emperador. Y si usted sabe la historia, Nerón siempre se opuso al cristianismo, persiguió a los cristianos hasta la muerte.
Pero estos hombres llevaron el evangelio a la familia del emperador. Y la esposa de Nerón, la mamá de Nerón y los hijos de Nerón se convirtieron a Cristo. Y es interesante que fueron ejecutados por Nerón por convertirse en cristianos. Pero Pablo, estando en la cárcel, tuvo la oportunidad de diseminar. Es decir, cuando tú tienes limones, tú tienes que hacer ¿qué? Muy bien, se lo sabe muy bien. Y cuando tú tienes limonada, tienes que echarle ¿qué? Azúcar. Tengo miedo de que el feedback me moleste un rato más. Pero tú tienes limones, tienes que hacer limonadas. Es lo mejor que puedes hacer. Yo no sé ustedes si en estos días han hecho limonadas en su casa, pero como se fue la luz y en mi casa habían limones, empezamos a hacer limonada. Más buena que es la limonada. Es sabrosa la limonada. ¿Cuántos quieren limonada? Muy bien, Jenny, por favor, limonada para todos. Eso se llama reformular. Cuando tú tienes una circunstancia que es difícil, que es impactante, tú puedes quedarte solamente viendo la parte negativa de todo lo que te está pasando, o tú puedes empezar a reformular y empezar a ver qué ángulo positivo hay aún en medio de lo difícil que tú estás viviendo. Pablo lo hizo. Y el siguiente versículo 14, dice, además, al saber que estoy preso, mira lo que pasó, la mayoría de los hermanos, ¿qué dice? Se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo. Si tú tienes una actitud mental negativa, eso es contagioso. Tú llegas a un lugar con una actitud mental negativa y a los 3 minutos todo el mundo está en negativo. Pero si tú tienes una actitud mental alegre, es diferente el ambiente, pero tú tienes de igual manera la capacidad de ser un termostato donde tú estás. Cuando otros ven nuestra actitud positiva, su ánimo se incrementa. La mentalidad positiva tiene el poder de inspirar a otros. Y Pablo está diciendo, sí estoy en prisión, pero he escogido estar alegre. Ahora, al finalizar esta carta, cuando tú llegas al capítulo 4, que es el último capítulo en esta carta, cuando tú llegas a ese capítulo y tú vas al versículo 8, tú encuentras cómo Pablo enfocaba su mente, cómo Pablo trabajaba con su mentalidad frente a las circunstancias. Mira lo que dice. Dice, piensen, vamos a leerlo juntos. Dice, piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Me encanta lo que está diciendo él. Eso se llama la ley de la cognición. ¿Puede decirlo conmigo? Ley de la cognición. ¿Lo puede decir? De la cognición. Cognición. Ley de la cognición. 60 años llevan los investigadores de la psicología y la psiquiatría trabajando con esta ley. Esta ley dice que lo que tú piensas y tú crees determina lo que tú sientes. Y lo que tú sientes determina lo que tú haces. Si esta mañana a ti se te olvida todo lo demás y tú te llevas esto contigo, yo estoy seguro que te va a ayudar. De hecho, creo que va a reducir los costos de consulta. A lo mejor va a reducir el costo de muchas de las medicinas que tenemos que tomar.
Porque lo que tú piensas determina lo que tú sientes y lo que tú sientes determina lo que tú haces. La vida que tú tienes ahora es un reflejo de los pensamientos que tú tienes. Lo que entra en tu mente sale en tu vida. No se puede tener una vida positiva si tienes una mente negativa. La ley de la cognición, otra vez, lo que tú piensas determina lo que tú sientes y lo que tú sientes determina lo que tú haces. El gozo en nuestras vidas comienza con los pensamientos en nuestra mente. Esa es la idea principal en esta mañana. Y yo lo voy a volver a decir. Y quisiera que por favor lo dijeras para ayudar al que está al lado tuyo. El gozo, dígalo conmigo, el gozo en nuestra vida comienza con los pensamientos en nuestras mentes. Cuando tú estás en una trampa de mentalidad negativa, tú tienes un filtro, tú tienes un sesgo negativo. Tú tienes que cambiar el filtro. Hace poco yo fui a llevar el carro de mi esposa a cambiar el aceite. Yo soy el que lo hago, ¿no? Yo llevo el carro a cambiar el aceite. Y el muchacho me preguntó, ¿qué quiere que hagamos? Y le dije, quiero que le cambies el aceite, este aceite en particular, quiero que le pongas este aceite. Y me preguntó, ¿y cambiamos el filtro? Claro que sí, tienes que cambiar el filtro. Pero no solamente tú le cambias el filtro al carro por el aceite, también hay filtro de aire y tú le debes cambiar el filtro de aire. Cuando tú llevas tu carro a un tune-up, eso debe incluir cambiar el filtro. Cuando tú quieres hacer un tune-up en tu vida, también tú tienes que cambiar el filtro. ¿Cómo tú filtras lo que te pasa? Nosotros tenemos en nuestras manos un regalo muy grande que se llama nuestra mente. Todos los que estamos aquí, con excepción de mí, tenemos la capacidad de pensar. No todos los que estamos aquí pensamos. Tenemos una mente para pensar. El problema es cuando nosotros quedamos pasivos y permitimos que nuestra circunstancia nos diga a nosotros, en lugar de nosotros decirle a nuestra circunstancia cuál es la dirección. La Biblia dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces eso significa que tenemos que aprender a reformular y tenemos que también comenzar a utilizar el filtro de la forma correcta. Ustedes han escuchado de que hay una nueva disciplina que se llama la neurociencia seguramente. Y la neurociencia ha hecho muchos avances de investigación. Y dicen que los eventos negativos que nos ocurren a nosotros imprimen huellas en nuestro cerebro. Han estudiado el cerebro humano y han visto que cada vez que nosotros estamos frente a eventos negativos, nuestro cerebro funciona más rápido y durante más tiempo, imprimiendo esas huellas negativas en el cerebro. Y se van creando como si fueran pasadizos. Y de un pequeño caminito se van convirtiendo en calles, y de calles se van convirtiendo en avenidas, y de avenidas se van convirtiendo en autopistas mentales. Pero es interesante lo que han descubierto los investigadores de la neurociencia,
Dicen que el cerebro es como si fuera elástico. El cerebro tiene la capacidad de reestructurarse. Y entonces lo que están planteando es que en la medida que tú comienzas a pensar en forma positiva, esas calles, esos highways que hay ahí se van convirtiendo poco a poco en avenidas, en calles y en pasadizos pequeños. En otras palabras, tú decides, pero la buena noticia es que tu cerebro puede ser reestructurado. Eso es maravilloso, que tu cerebro puede ser reestructurado. Eso es una buena noticia, ¿eh? Que tu cerebro puede ser reestructurado. Es más, dile al que está al lado tuyo, es fabuloso que tu cerebro pueda ser cambiado. Dígale eso, ¿eh? Oh, sí, el cerebro del vecino suyo. Muy bien, pero el suyo también, ¿eh? Ahora, ¿qué? ¿Cómo liberarte de la trampa mental de la negatividad? ¿Cómo logramos liberarnos de esa trampa? Porque a veces se convierte en un hábito en nosotros y tenemos el hábito de ser negativos. Yo tengo esa tendencia natural. Mi temperamento tiene esa tendencia natural. Todos los que son analíticos aquí tenemos esa tendencia natural. Hay otras personas que no tienen esa tendencia, pero hay algunos aquí que por su temperamento tienen esa tendencia natural. Pero todos los que estamos aquí, en general, tenemos la oportunidad de trabajar con este asunto que se llama la trampa de la negatividad. Y Pablo dice 3 cosas interesantes. La primera, él dice que nosotros podemos tomar nuestros pensamientos cautivos. Toma tus pensamientos cautivos. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando tú vas a un restaurante y no has hecho una reservación, te acercas a ver si te dan la oportunidad, de seguro dice, oye, tú podrías hacer algo por mí. Yo no hice reservación, pero me gustaría cenar y tengo a mi familia conmigo. Y casi siempre en los restaurantes dejan una mesa disponible para situaciones como esta. Así que cuando tú vas al restaurante y no hay reservación, el anfitrión muchas veces termina diciendo, tenemos una mesa para ti. Claro que sí, ven, acompáñame. Yo quiero decirte que la ira tiene una mesa para ti. La preocupación tiene una mesa para ti. La amargura tiene una mesa para ti. Y tienes que estar consciente de que esa mesa está disponible. Pero tienes que ser como un actor que se llama Liam Neeson, que sale en una película que se llama Taken. ¿Cuántos han visto esa película? Taken. Muy famosa, la repiten, son de las películas que tú ves 5, 6, 7, 8 veces. Ya yo me sé la trama. Y de seguro si le pregunto a mi hija, sabe algunas frases de la trama. Pero en esa película hay un momento cuando lo llaman para decirle que han tomado a su hija. Y él le dice, voy a usar todas mis destrezas para hacer tu peor pesadilla. Yo creo que así es como nosotros tenemos que empezar a hablarle a nuestros pensamientos que nos detienen. Yo creo que es así como tenemos que empezar a hablarle a nuestros pensamientos destructivos. Tenemos que empezar a tomar el toro por los cuernos. Y tenemos que dar la media vuelta y decir, no, Señor, voy a hacer tu peor pesadilla.
No pelees con tu depresión, no pelees con tus sentimientos de angustia, no te vayas a la angustia y a la depresión como tal, a la tristeza. Tú no cambias el sentimiento así, tú lo que tienes que empezar es a ir contra lo que está detrás, cómo tú piensas. Y tienes que confrontar tus pensamientos negativos, porque detrás lo que hay, seguramente, es un pensamiento depresivo, es un pensamiento angustioso, es un pensamiento destructivo. Hay que empezar a tomar el toro por los cuernos. Hay que empezar a dar la media vuelta para tomar nuestros pensamientos cautivos. ¿Qué pensamientos tienes que controlar? Ahora, hay algo más. Pablo dice que hay algo más. Y él dice que nosotros tenemos que encontrar el origen. ¿De dónde salen nuestros pensamientos negativos? Detrás de cada hábito de pensar y detrás de cada hábito en nuestra vida hay un pensamiento engañoso que sigue, que guía, que orienta lo que nosotros estamos haciendo. ¿Hay alguna entrada en tus pensamientos que tú debas eliminar? Pero hay algo más, practica el guión. Pablo dice, pon en práctica, lo que tú has visto en mí, lo que tú has escuchado de mí, lo que tú has visto que yo he hecho, en otras palabras, aprendizaje por observación, lo que tú has visto que yo he hecho, comienza a hacerlo también. Practícalo. Y dice practícalo. Porque si tú deseas ser libre de la mentalidad de la negatividad, te va a tomar tiempo practicar. Te va a tomar tiempo poner en práctica una y otra vez. Se llama pensamiento contrafactual. Hoy yo estoy Te estoy pasando los datos para que los tengas. Se llama eso pensamiento contrafactual. Y hay investigación increíble sobre eso. Y te estoy dando todos estos datos porque fue mi tesis de maestría. Todavía me acuerdo yo de esas cosas. Los atletas ganadores de medallas de plata y medallas de bronce en las Olimpiadas hace unos años atrás fueron estudiados. Los medallistas de plata enfocaban cuán cerca ellos estaban de ganar oro y no se satisfacían con la plata. Y ellos practicaban. Los medallistas de bronce enfocaban cuán cerca estaban en no ganar una medalla y practicaban. El pensamiento contrafactual lo que hace es que nos lleva a pensar fuera de la caja. Y cuando nosotros pensamos fuera de la caja y repasamos o ensayamos una y otra vez cómo sería actuar fuera de la caja, terminamos incrementando nuestro desempeño. Practica sonreír. Practica ser amable. Practica reformular. Practica confrontar tus pensamientos negativos. Practica reemplazarlos con la verdad, con lo que es bueno, con lo que es justo, con lo que es amable. Practica presentarlos a Dios. Practica dar gracias cuando estás frente a situaciones difíciles, porque hay cosas, porque vas a encontrar aún la bondad de Dios en momentos difíciles. Si tú puedes ver esto como una disciplina en lugar de una respuesta a tus sentimientos, ¿cómo tú crees que te afectaría? Durante los últimos 5 años, nosotros hemos estado contra viento y marea. Si tú le añades unos años más atrás, te vas a dar cuenta que estamos frente a circunstancias que requieren de nosotros pensar fuera de la caja.
Yo recuerdo cuando construimos esta parte del edificio, 2013 abrimos aquí, y luego al siguiente año, y esto a un costo de 1.2 millones de dólares, y al siguiente año vino la quiebra de Puerto Rico. Y después de la quiebra de Puerto Rico, cuando creíamos que nos íbamos a poder de alguna forma balancear, y quiero decirte que de aquí se fueron más de 100 personas para los Estados Unidos, luego de la quiebra, nosotros tuvimos a la señora María que vino a afectarnos. Y como ya sabes, aquí nada más el techo se fue. ¿Cuántos de ustedes perdieron cosas? Mucha gente alrededor nuestra fue impactada. Y luego después vino el COVID en el 2020. Y ahora llegó la esposa de Shrek. Y algunos vivieron en el entremedio los terremotos, sobre todo la gente del sur. Pero nos ha hecho gente resiliente. Hay dos formas de ver esto. O estamos all out, y mejor cojo un avión y me voy, porque esto no hay quien lo pueda vivir. O es que vivimos justo en el medio donde todas estas cosas ocurren. Nos hace más fuertes. Hoy este país es más fuerte. Hoy este país es más fuerte, es más resiliente. Hoy este país sabe más. Hoy este país sabe que la gente que está alrededor importa más. Hoy somos mejor país porque estamos aprendiendo. A ninguno de nosotros nos gustan que nos cambien los hábitos. A ninguno de nosotros nos gusta que nos cambien nuestras circunstancias y nuestras comodidades. Pregúntemelo a mí. Sentí que dormir sin aire acondicionado es una experiencia de otro mundo. No sé cuánto tiempo hacía que no lo experimentaba. Pero recordé cuánta gente vive en el mundo que no tiene un techo. Recordé cuántos niños hay en el mundo que no tienen nada que comer. Al menos tuve agua, aunque fuese con un galoncito de agua, pero hay gente que ni eso puede tener. Entonces uno tiene que empezar a reformular, porque las cosas pueden ser peores y al menos tenemos vida. Entonces, una de las cosas que yo quiero animarte a que hagas es que tengas caminatas de gratitud. Y las caminatas de gratitud, yo te invito a que lo hagas cuando no haya nadie que te vea, porque si no pueden decir que estás loco. Pero las caminatas de gratitud, y vamos ahora a cantar ya mismo, pero las caminatas de gratitud implica levantar tus manos, caminar dándole gracias a Dios. Caminata de gratitud es reconocer quién es tu Padre que te ama. Y eso no depende de tus circunstancias. Caminata de gratitud es, me pongo de pie, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de todo lo que me está ocurriendo, tu bondad no se ha terminado. Caminatas de gratitud es que tú te puedes levantar y decir, ¡wow! Hoy me levanté. O a lo mejor puedes decir, tengo algo que comer en la alacena. O a lo mejor puedes decir, wow, tengo cómo pasar esta situación. La tengo. Caminatas de gratitud es que a pesar de que el médico diga, y no hay que negar la realidad, que el médico diga, esta es tu condición, esta es tu enfermedad, tienes esto, tú puedes decir, Señor, gracias porque todavía tengo vida. Yo aprendí algo en el Salmo 23 que quiero compartirlo con ustedes. El Salmo 23 cambió mi vida.
Porque hace un tiempo, cuando yo empecé yo soy muy... Y a veces ser muy analítico tiene su lado oscuro. Tú poder analizar es bueno porque tú puedes ver cuáles son los riesgos. Y tú puedes ver, cuando tú eres analítico, tú puedes estructurar y tener un plan a seguir. ¿Cómo moverte del 1 al 2, al 3, al 4? Tu mente empieza a funcionar de esa manera. Yo no sé cuántos de ustedes son así. ¿Cuántos son así? A ver, muy bien, algunos aquí, muy bien, me acompañan en los sentimientos. Pero cuando tú eres, alguien me preguntó una vez por qué habían tantos ingenieros en esta iglesia. Yo le dije, porque aquí habemos mucha gente analítica. ¿Por qué aquí hay mucha gente analítica? A lo mejor tú no levantaste la mano, pero aquí yo sé que muchos de ustedes son analíticos, como yo soy analítico. Y al principio, mira lo que me pasaba a mí, Jenny. Mi esposa me decía a mí, ¿sabes quién es mi esposa? Sí, que está allí. Sí. Mi esposa Liz me decía algo, yo empezaba con, y todavía a veces lo hago, y empezaba con todos los riesgos. Primero una lista de riesgos. No le pasa a usted. Usted comienza con la lista de los riesgos. Con todo, ¿por qué no sé? ¿Por qué esto a lo mejor no puede funcionar? Y usted tiene su lista. ¿O qué esto puede ocurrir? Y usted lo saca. Así somos la gente que somos analíticos. Pero el Salmo 23 a mí me cambió la vida. Y yo quiero terminar con el Salmo 23, con un versículo. No se asuste nadie, no vamos a empezar Antes en las iglesias era muy típico quedarse hasta las 12 de la noche, pero no lo vamos a hacer aquí ahora. Pero yo quiero llevarte ahí. Si tú me das la oportunidad, yo quiero enseñarte esto. Porque yo crecí en un hogar donde mi papá era arquitecto, pensaba todo en figuras, en rayas, en líneas, en análisis, y mi mamá era una mujer que tenía una tendencia muy grande hacia la preocupación, a preocuparse, porque había crecido en un ambiente donde preocuparse era reforzado. Y entonces, por consiguiente, yo crecí en una casa donde la negatividad, el análisis y la preocupación iban todos como de la mano. Y un día yo estoy leyendo el Salmo 23. Y por eso es que yo les animo a que usted busque su Biblia. Yo quiero animarle a que usted tenga su Biblia. Vaya a la librería, compre una Biblia, pídela en Amazon. Y si usted no sabe cómo se consigue una Biblia, hable con nosotros. Vamos a tener Biblias aquí disponibles para usted. Porque una cosa es leerla en el iPad, otra cosa es cuando tú la tocas y la rayas. Cuando tú la subrayas. Cuando tú pones aún hasta tus preguntas al lado del versículo. Es interesante lo que ocurre. Y cuando tú empiezas a ver que este versículo se conecta con este, wow, y este se conecta con el otro, es un nuevo mundo. Y yo estaba en mi casa leyendo el Salmo 23 hace muchos años ya atrás. Y comenzó mi proceso de sanidad de la mentalidad negativa con este salmo. El Salmo 23, que lo hemos leído, que lo hemos escuchado, que lo sabemos de memoria, es más, voy a repasarlo, llegamos al versículo, explico y termino. Pero el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? ¿Ve? Ya entonces David empezó al revés de mí. Yo soy negativo, pero David empezó al revés de mí, porque yo estoy diciendo, Señor, tú eres mi pastor, pero yo no tengo nada. Y él está diciendo, el Señor es mi pastor, ¿qué dice? Nada, me falta. En lugares de delicados pastos,
Pero ¿cómo me va a decir que yo voy a tener un pasto delicado si lo único que veo son problemas por todos lados? Esto no es delicado, esto no es un pasto, esto no es un lugar bonito. Y él dice, en lugares delicados me pastoreará. Y luego dice, ¿qué dice? Dice, confortarás. Confortarás, ¿cómo dice? Confortarás. ¿Qué confortarás? Confortarás mi alma. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo? Me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Y yo estoy metido, estoy engolfado en una mentalidad negativa que me dice, no puede haber justicia. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Porque en este mundo, en este lado de la eternidad, en este mundo en que tú y yo vivimos, este mundo que no es perfecto, este mundo que está caído, en este mundo caído hay injusticia. Hay injusticia. Pero él dice que me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque él ama su propio nombre. Y luego, ¿qué dice el Salmo 23? Dice, ¿cómo sigue? Aunque ande, ahí es. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? Temeré mal alguno. Cuando tú eras niña o niño pequeño, ¿alguna vez tú jugaste a esto? ¿Tú lo ves allá? Sí, todavía. ¿Alguno de ustedes jugó a esto? Sí. Eso que está allá es la sombra, Todavía los huracanes. ¿verdad? Para que eso esté allí, esta mano se ve allí así, tiene que haber luz. Cuando yo miro la sombra, yo le doy la espalda a la luz. Y cuando yo miro la sombra y me da miedo, es porque dejé de mirar la luz. Y David dice, tu mente, sácala de ese foco y ponla de donde viene la luz. Porque dice, aunque ande en valle de sombra, porque la sombra no es la realidad. La sombra es un efecto, pero la realidad es la luz. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, que me da miedo, dice, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí viene el versículo que me explotó en el cerebro. El siguiente versículo dice, ¿cómo dice, Lina? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Y cómo más dice? ¿Usted lo sabe? Mi copa está rebosando. El bien, parece ahí. ¿Me permite? El bien y la misericordia me seguirán. Yo voy a volverlo a decir. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días. Todos los días. No cambia. El bien de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. No cambia. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, espérese un momento que voy a hacer de actor ahora. ¿Sabe la imagen que tiene ese verso? Mi pastor por 10 años fue un exégeta de la Biblia. Uno de los hombres más prominentes a nivel mundial en la traducción de la Biblia. Y un día alguien le preguntó, Pastor Bob,
esta imagen, usted podría hablarnos de la imagen. Y él se sentó y le dice, está rica, esta imagen es rica. Y él la dramatizó, y yo te la voy a dramatizar a ti. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ponte de pie, Jenny. Y camina lento, no muy rápido, para que la gente lo entienda. Camina para allá un poco. El bien y la misericordia de Dios me siguen. El bien y la misericordia, ¿me lo vio? Ya, Jenny, ya. Ahora, el bien y la misericordia de Dios me siguen. Es interesante porque no está diciendo yo sigo el bien y la misericordia de Dios. Lo que está diciendo es que el bien de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios me siguen. Y entonces yo tuve mi momento ajá, porque yo soy papá. Y en ese tiempo yo tenía a mis hijos pequeños. Y aquí está Patricia y su hermano Gabriel. No está hoy aquí, pero cuando ellos eran pequeños, ellos tenían chancletas. Y nosotros le llamamos los chinitos chancleteros. Porque en el país donde vivíamos, los asiáticos eran los que más usaban las chancletas. Y tú escuchabas de clac, 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 clac por la casa. Y un día, Gabriel va con sus chancletas y yo escucho el clac, 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 clac. Y está fuera de la casa, está en la calle, y yo me fui detrás. Porque a veces entraban los carros sin mirar y se tiraban. Y él iba lo más feliz y tranquilo con su clac, 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 clac. Y su papá iba detrás porque sabía que un carro podía entrar. Y efectivamente un carro entró y no lo vio a ver, pero yo estaba ahí y yo le dije, ¿por qué? Porque el bien y la misericordia lo estaban siguiendo a él. El bien de Dios, la misericordia de Dios es para ti. Confronta tus pensamientos negativos. Llévalos cautivos. Comienza a preguntarte de dónde vienen y vas a encontrar el origen. Sustitúyelos con la verdad. Y comienza a practicar el guión. Aunque no lo sientas, comienza a practicar el guión. Y una de las cosas que te puedo sugerir es que te vuelvas un poco loco. Y comiences a caminar por toda tu casa con las manos en alto diciendo, gracias Señor por tu amor, gracias por tu bondad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Algo bueno va a salir de todo esto. Algo que yo no entiendo ahora, algo bueno va a salir de todo esto. Y comienza a decirle a tus circunstancias y a tu mente y a tus emociones, y no esperar que tu mente y tus emociones te digan a ti lo que tú tienes que hacer. Comienza a reformular. Por eso Pablo, en medio de una situación extrema, en una cárcel, dijo, lo que me ha pasado ha resultado para bien. Señor, gracias en esta mañana, porque tú estás al control de lo que nosotros no podemos controlar. Ayúdanos, Señor, a reformular nuestras circunstancias, a ver, Señor, las salidas que hay, porque hay salidas. Empezar a ver el lado positivo y empezar a buscar creativamente soluciones. Y gracias, Señor, porque tú nos amas y tu bondad nunca, 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 nunca cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.